A 4 días de las elecciones, recta final a las legislativas. Bueno, cierre de campaña, Anita, últimos días. En Córdoba cerró el presidente ayer, lo va a hacer en Rosario el día jueves. Está debutando, ya que lo tenemos acá también, la boleta única papel. de papel, Lore. Sí. Es fácil, pero creo que también hace falta mucha pedagogía e informar bien cómo se vota. Después vamos a explicar un poquito esto también, porque no todo el mundo sabe que hay dos boletas, dos modelos en realidad, con una cruz o con dos cruces, por las dos categorías, ¿no? Dependiendo de los distritos, que son 8 solamente los que votan senadores. Así que después lo explicamos bien. Después lo explicamos bien. Federico Buenocur, candidato a diputado del Nuevo Más. ¿Qué tal? La gente sabía que no iba a ser fácil, dijo el presidente. ¿Lo sabía bien la gente? Porque hay muchos que están enojados y que parece que no lo sabían. Creo que Milei es un estafador completo, que le dijo a la sociedad que había un camino por el cual salir, que era el ajuste fiscal, y creo que en la sociedad ya hay una conclusión de que eso no funciona, de que todo este dolor que él dice que hay que padecer para llegar a algo mejor no está funcionando, y a eso se le suman los enormes casos que viene teniendo de corrupción, tanto con el área de discapacidad como el financiamiento por los narcos, y desde ese punto de vista me parece que hay algo con la sociedad y Milei que ya se rompió, pero me parece importante para estos momentos. Yo estoy impactado también porque en esta campaña, vieron que casi no hay propuestas. Es cierto. Realmente hay chicanas, pero no propuestas. Hay pocas propuestas, hay discusiones, hay algunos que dicen que van a enfrentar a Milei, pero no dicen cómo, no dicen qué van a hacer. De hecho, el eslogan del peronismo es frenar a Milei, pero no te dicen, bueno, está bien, pero ¿y qué más? ¿Y qué me das? ¿Cuál es tu agenda? Y es loco porque venimos de un fiasco grande, porque hubo una idea, una unidad en abstracto del peronismo en las últimas elecciones y terminó en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, volver a esa experiencia es algo que nos parece que es un camino que ya transitó la sociedad y que no se quiere volver atrás, y que es el momento de pensar algo nuevo y propuestas. Propuestas que pongan en primer lugar a las y los trabajadores. Yo soy maestro, trabajo en una escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Villa Ortúzar. Te digo que mi trabajo de lo que hablamos es de cómo hacer para llegar a fin de mes, de cuánto tenés que gastar. Como la mayoría de los argentinos. Y claro, incluso cuántos trabajos tenés que tener para llegar a fin de mes, qué tenés que sumar, cuánto le debes a la tarjeta, qué tenés que hacer para pagar la escuela de fútbol de los chicos y demás. Y de lo que no se habla en ningún momento es del salario. Y nosotros, junto con Manuela Castañeira, queremos ir al Congreso Nacional y queremos una oportunidad para estar ahí, para llevar un reclamo que hoy no tiene proyecto. Y ese proyecto es por un salario mínimo de 2 millones de pesos. ¿Y de dónde sale, Federico? Yo, la verdad, me encantaría que sea de esa manera, pero la pregunta es, hoy tenemos las fábricas y las pymes completamente destruidas, con una capacidad de trabajo del 50%, algunas cerrando, otras vendiéndolas, dejando gente en la calle. ¿De dónde va a salir los 2 millones para pagar a la gente? Está bueno, porque es parte de un programa que nosotros planteamos y decimos que es operar una redistribución en la sociedad. Y en primer lugar, teniendo en cuenta que del Producto Bruto Interno de nuestro país, la gran mayoría se la apropian grandes empresas, no las microempresas que uno pensaría como un kiosco y una panadería. Entonces, ya solo operando esa redistribución, nosotros podríamos, en la capacidad instalada de nuestro país, que como vos decís está entre un 40 y un 50%... ¿Intervendrían las empresas? ¿Cómo? ¿Intervendrían desde el Estado las empresas? En primer lugar, lo que estamos hablando es obligar a que paguen un salario de 2 millones de pesos las grandes empresas. Desde ese punto de vista ya opera una redistribución. Y en ese mismo punto de vista lo que nosotros planteamos es ir a una economía que esté planificada por los trabajadores y que se hable de una inversión, porque el problema que tenemos hoy en nuestro país es que la clase empresaria no invierte. De hecho, el PBI en nuestro país no crece hace 10 años y sin embargo la parte de la torta que se apropian los empresarios creció cada vez más. Y la parte del salario se achicó, lo que significa que la clase empresaria, sobre todo la gran clase empresaria, vive de manera parasitaria, porque no invierte, y lo que va pero gana desapareciendo más. es la clase media. Nicolás Erejo es analista político. ¿Qué puede pasar el domingo en un sentido y en otro? Porque la verdad que es una elección muy polarizada. Entonces digo, ya el presidente dijo que va a cambiar el gabinete el lunes, ya dijo como que más allá del resultado, que casi como que es indiferente a eso. Sí, el gabinete lo tiene que modificar también necesariamente porque hay en algunos distritos en los cuales funcionarios actuales accederían
a diversos cargos legislativos, con lo cual está obligado ahí. Me parece que ahí lo que hay que seguir es la figura de la posible alianza con Mauricio Macri, que lo necesita el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque en el marco en el cual está, con las elecciones, te diría que hasta en el mejor escenario para el gobierno no le alcanzaría ¿Qué para... sería una victoria para el gobierno? No, a ver, la otra vez estaba leyendo un... O sea, puede ser ganar por 1%, Claro, pero es una elección de medio interesante ver término. por distrito acá, porque Sí. no es una elección ejecutiva, es una elección legislativa. Claro. La otra vez, Ulsar, Por que es la consultora de la Universidad de Buenos Aires, marcaba un dato que era muy interesante. Desde el regreso a la democracia hasta el momento, en los oficialismos, en las elecciones intermediarias, en promedio, en diputados han sumado alrededor de 50 diputados. Un poco más, un poco menos, pero ese es el promedio. Vos pensás que ahora la Libertad Avanza tiene 36 diputados y se le van 6. Con lo cual, haciendo una elección con el promedio histórico, que implicaría alrededor del 40%, que son las intenciones de voto que más o menos maneja el gobierno, no estaría llegando al escudo legislativo. Ahora, ¿qué significa ese escudo legislativo? Escudo legislativo. Claro, que no le es el volteen tercio, los tercio que que necesita, necesitas. o para Claro. frenar, o algún Exactamente. veto, Claro. o en alguna cuestión que Sí, los vetos son Ahora- los puntos más importantes. ahora, o un juicio político. Vos también, haces una, Claro. haces una buena explicación y es interesante que podamos tener esta reflexión acerca de qué se vota, ¿no? El próximo domingo. Tal Sobre cual. todo porque la sensación que a uno le queda, y me imagino que a la población que está escuchando las ofertas, es también que hay mucha propuesta, de las pocas que hay, también vale la pena decirlo, que hablan como si lo que va a suceder a partir del próximo domingo fuera un cambio ejecutivo. Y la realidad es que hay muchos de esos proyectos que sin las voluntades de todos los demás o de una gran parte de los que integran el cuerpo legislativo son imposibles de llevar adelante. Entonces, para preguntarle a Federico, digo, ¿cómo Sí. hacemos para encontrar voluntades que puedan mediar entre lo que ustedes proponen con este salario Sí. mínimo y la realidad que son 322.000 pesos, que es una, Miseria. realmente una miseria total? Digo, hay que encontrar un punto medio, porque por más que ustedes tengan la intención, no es tan fácil llevar adelante un proyecto así. Déjame decirte dos cosas con lo que decís que me parece interesante. Primero, ¿cuál fue el rol del Congreso estos 2 años? Porque Milei en principio no lo respetó y sigue sin respetarlo como un tirano. Pero fue muy importante Sin embargo, igual, ¿eh? la manera en la Sí. que se logró poner una agenda en el Congreso fue a través de la movilización. Sí. Y realmente la agenda que tomó el Congreso no es la agenda de los diputados y los senadores, sino la que le impuso la calle. Porque fue el Garrahan, porque fue la salud, porque fue la educación. Y nosotros queremos justamente entrar al Congreso para poner un tema sobre la mesa que creemos que va a ser muy acompañado por la sociedad, porque, repito, es de lo que hablamos todos los días y es realmente lo que no se puede aguantar más. Acá también lo saben porque realmente el periodismo ha sido pionero del multiempleo y de la necesidad de tener mucho trabajo para llegar a fin de mes. Y eso se replica hoy en toda la sociedad. Yo coincido en todo, Fede, sí. pero ¿sabés qué es lo que me pregunto? Sí, Ustedes han sido la oposición, incluso la que marcó el propio gobierno, por las descalificaciones, la violencia, nada, los propios periodismos cuando no pensábamos como el Totalmente. gobierno, el zurdo DM era el clásico y lo Sí. mínimo con lo que nos podían atacar. ¿Por qué no enamoran y por qué siguen teniendo esos porcentajes tan bajos? Porque ustedes están en la agenda continua, en la salud, en la educación, en los salarios mínimos vitales y móviles, acompañando a los más necesitados, en los comederos. Entonces, ¿por qué no enamoran? Deberían haber sido quienes tomaran a la gran cantidad de personas que están en una situación de descontento y eso no estaría pasando, por lo menos no en las últimas elecciones. ¿Creen que estas van a ser distintas? yo creo que hay una oportunidad, sobre todo para nuestra fuerza, que es una fuerza que viene a renovar a la izquierda también. Porque venimos de una izquierda que está alrededor del Frente de Izquierda, de Miriam Bregman, de Nicolás del Caño, que es difícil también decir qué proyecto han presentado en el Congreso, qué es lo que han hecho realmente en el Congreso. Bueno, eso es importante, que vos hables de una renovación, porque si no las Totalmente. imágenes son siempre las mismas. Totalmente, y se repiten los mismos cargos una y otra vez. De hecho, Nicolás del Caño obtuvo un escaño provincial como diputado de la provincia de Buenos Aires y ahora se presenta por un cargo nacional. No solo eso, es Nicolás, una categoría. también eso una es- característica histórica que siempre está fragmentada la es izquierda. una candidatura Es- testimonial. Es testimonial, fragmentada, entonces, y siempre con la misma Las agenda. mismas caras de reiterativa, siempre. las mismas caras. Entonces, y no solamente eso, que quizás es un poco más duro Sí. esto, que muchas veces la gente ha notado que ha sido funcional al kirchnerismo.
Bueno, Entonces dice, yo- bueno, para sí. eso voto kirchnerismo, porque si no, digo, estamos en la misma. Te sumo una cosa más. Nosotros todos trabajamos. Podemos mostrar nuestro recibo de sueldo, yo, Manuela Castañera, todos los que estamos en la lista y no vivimos de los cargos hace muchos años. Entonces queremos traer esa agenda y también entiendo que me parece que es el momento donde nosotros queremos mostrar algo que sea bien claro y por eso decimos que, además de Claro, izquierda, claro. somos anticapitalistas y queremos que la sociedad se organice de otra manera, Claro. que no sea alrededor de la ganancia todo, alrededor de la ganancia empresaria, sino también de las necesidades de las y los trabajadores y por eso pedimos que nos acompañen con el voto para renovar la política, renovar cual, a la izquierda, tal cual. que haya nuevas caras y que seamos trabajadores y trabajadoras los que discutamos también los destinos de nuestro país. ¿Cómo se vota? ¿Sabemos realmente votar? Está debutando la boleta única de papel, la BUP. Entonces hay que ir enseñando de a poco a la gente. Faltan muy poquitos días. Estamos en Acoite y Rivadavia. Facu Muñoz. Hola, muy buenos días, Facu. Con la gente en la calle. A ver, ¿Cómo les va? Muy ¿cómo buenos se vota? días. Sí, Acoite y Rivadavia, ¿sí? Justamente una jornada que organiza la Defensoría del Pueblo y que pone una mesa justamente con las boletas, ¿sí? La boleta única de papel, porque este 26 de octubre se vota de esta manera. Bueno, muchas dudas, muchas inquietudes de parte de la gente que ya se empieza a acercar a este lugar y vamos a hacer el paso a paso ver, de ahí cómo está. se vota realmente. Claro, ¿sí? porque son El dos primer modelos, paso ¿no? tenés que presentar, son dos modelos, exacto. En el primer paso vas a presentar tu DNI en la mesa justamente para acreditar tu identidad. Sí. Después recibís esta boleta única de papel que estamos viendo, firmada por la autoridad de mesa y una lapicera te va a entregar, ¿sí? La autoridad de mesa. Perfecto. Luego en la cabina de votación marcás la opción de tu preferencia en cada categoría. Acá esta boleta es ficticia, por Sí. supuesto, pero la gente lo puede recrear de esta misma manera. ¿Ven? Permiso, voy a agarrar Sí. una lapicera Ahí acá. tenemos esta dos es la que te categorías. entrega la autoridad de mesa. Y ahí tenés las dos categorías, Sí. exacto. Es Tenés los importante, diputados Facu, nacionales, recordar que por eso los decimos dos senadores, modelos, sí. porque en esa que tenés vos ahí hay dos categorías. Va a haber otras donde va a haber una sola categoría, Exacto. solo candidato a diputados. En este caso, diputados y senadores. la que Solo tenés ahí. candidatos a diputados. Exacto. En este caso la que tenemos acá es diputados nacionales y senadores nacionales. Exacto. Entonces con la lapicera vas a marcar con una cruz, ¿sí? Por ejemplo, ¿lo puedo hacer? ¿Sí? Permiso, ¿eh? Vamos a marcar, por ejemplo, Frente de la Ciencia, Sí. ¿no? Marcamos acá con una cruz. Ahí está, perfecto. Ahí están los apellidos, los nombres de todos. Y en el otro caso también marcamos Claro. ahí. Pero Perfecto, podrías listo. no marcar Una vez en la misma columna, digamos, tenés esa Podríamos opción. no marcarlo Podés- o... Exacto, Exacto, una si yo no cruz lo marco arriba. acá, lo marco en cualquier otro Sí, perdón. lugar. Sí, si Exacto. no, si no Eso es a marcaras libre elección, ninguno, ¿verdad? Voto en Facu, blanco. Si no marcaras ninguno, sería voto en blanco para la categoría en la que no marcaste ninguna X. Claro. Y si querés, Exacto. podés marcar en otro frente político. ¿sí? Exacto, Ok. exacto. Ya Ahí se está. puede desdoblar. Exactamente. Votar A un tener frente. en Es cuenta como cortar que pueden- boletas. Es como Exacto. exacto. Es el representante a cortar boletas. Esto Claro. también es importante. Yo creo que es bastante sencillo. Muy sencillo. Yo estoy Sí, muy sencillo. acompañando Y la hay un idea tema- de que Un tema que no es menor, si alguien se equivocó porque Sí. votó una opción y después Podés- vio otra, poder pedir puede otra boleta. solicitar una Sí. nueva. Eso es no importante. es menor, puede pedirle al presidente de mesa que le Sí. entregue que le una entregue boleta otra que no boleta sea. por una equivocación. Sin una necesidad, ocasión. incluso- No cometan, claro, el error de Tachar. Claro, tachar o No marcar. vamos No, con no, porque el te lo- líquido blanco y no, Claro, no te se anulan hace el eso. voto. Se le Bien. pide al presidente de mesa y automáticamente se le da Una nueva boleta nueva y Claro. podés acceder a la votación de la manera No correcta hay que vos lo querías llevar adelante. sobre tampoco, ya el sobre, olvídate, no existe nunca más. Tampoco el cuarto oscuro, en realidad ahora son cabinas. Te la discuto que no hay Este. sobre, pero bueno. Ahora, qué importante esto Bueno. que dicen ustedes, porque el gobierno no Pues, está haciendo tenés ninguna razón. campaña de concientización de cómo se vota. No hay ninguna campaña No hay oficial. campaña de nada, De Fede. nada. No, totalmente. No hay ninguna campaña oficial de cómo votar y realmente estamos siendo la fuerza política y los medios de comunicación los que estamos llevando adelante eso. Yo estuve recorriendo el subte también, tanto con la campaña para llevar la propuesta a la gente trabajadora que toma el transporte público, como también con una gigantografía de la boleta Sí. para mostrar cómo es que se va a votar Claro, en esta claro. elección. La Cámara Nacional Electoral es la única que está haciendo una Sí, campaña a través sí, de las sí, redes sí. sociales, Sí. lo que también implica que si no Sí. tenés Los redes, candidatos, te quedas Lore. afuera. No, Los y ahí candidatos, sabes pero por eso digo, que- si no Los tenés redes, te candidatos quedás se están afuera. haciendo Sí, cargo Además, un poco de lo sí. que es la campaña de De concientización. Y algunas para que la gente asociaciones, sepa, también hay porque que si no lo decirlo, hacen. algunas asociaciones civiles te la también, creo que discuto. está Red Fiscales o algo
algo así, Y que la trabajan también defensoría. mucho dando charlas en los colegios, en algunos lugares, ¿no? Centros de jubilados, etcétera. ¿Saben qué es lo que quiero hacer? Pero le quiero pedir permiso a Federico. Si hay posibilidad de agregar a lo que la gente está necesitando. Digo, ¿cuáles son los principales ítems, Fede, en los que la gente está pidiendo algún tipo de atención? En las últimas encuestas hablaban las preocupaciones Sí. de la ciudadanía en general. Casi todas estaban relacionadas con el laburo y con los ingresos de la casa. Ujú. Que no llegaban a fin de Es mes, cierto. quedarse sin trabajo, la inestabilidad laboral. Después jugaba también la inseguridad, que era el segundo punto. Pero en su mayoría, los puntos en particular eran justamente esto que te estoy diciendo. Si salimos a la calle y hablamos con la gente, ¿cuál crees que es la principal preocupación? Yo lo que escucho todo el día es cómo hacer para llegar a fin de mes. Sí. Y creo que Aparte hay- estás con padres también continuamente, porque sos docente. Claro, sí, es parte de una comunidad educativa en la que se habla mucho de eso. Entonces, para nosotros, además de plantear un salario mínimo de 2 millones de pesos, nos parece importante una reforma impositiva dentro de la Argentina que no sea tan regresiva como es hoy. Por ejemplo, ¿De qué constaría esa claro, en reforma primer lugar de la impositiva? eliminación del IVA, que es el impuesto más regresivo que tenemos hoy a nivel Que social. lo habían sacado en un momento y lo volvieron a incluir. Es el impuesto a la pobreza, porque efectivamente si yo trabajo en una escuela que tiene una comunidad muy amplia, también hay mucha gente que vive en viviendas precarias, que trabaja de manera precaria, que son feriantes. Esa gente que yo veo la realidad social que vive, después cuando va a comprar una leche, un yogur para los chicos, está pagando un impuesto enorme. Sí. Y desde ese punto de vista es que nosotros decimos que hay que cambiar esa estructura y justamente que el impuesto vaya hacia la riqueza y no hacia los más pobres. De Las la- estadísticas hablan, y vos, bueno, que estás en la izquierda, que tenés un vínculo muy cercano con las comunidades más necesitadas, los vas a saber. Lore, leche, yerba Sí. y carne, Sí. estamos hablando de consumos históricos, pero no los buenos. Consumos históricos en una regresión en donde lamentablemente cada vez se achica más. Sí, el consumo está cada vez más abajo. Ayer hablábamos del 4% de retracción en la venta de supermercados, 4,4%. Exacto. Pero cuando vos hablas de supermercados, hablas de mercados de cercanía y hablas de qué es lo que vas a consumir en ese lugar, lo que encontrás es que justamente se trata de los alimentos. Y estos tres elementos que vos mencionabas, la leche, la carne y la yerba, que son tan tradicionales de Argentina, vienen sufriendo una baja en el consumo desde hace mucho tiempo. Para Ahora, agregar y algo deudas, más también, Y deudas, Gus. Ana, te estás olvidando el componente. No, bueno, eso la es otra cantidad de cuestión. familias endeudadas que tenemos también Ni con las hablar. tarjetas de crédito, en fin, y se endeudan además para pagar deuda. ¿Volvemos a Facu? Porque Volvemos quiero- a Facu a ver si tiene gente para poder hablar con la gente. Y además a ver si la gente entiende la boleta, Facu, Bueno. esta es la historia, ¿no? A ver si entienden esa boleta con las filas y las columnas. Exacto, sí. Bueno, vamos a preguntárselo acá a la gente. Faltaba la última ya, el último instructivo nada más, que era doblar esto justamente y entregárselo a la autoridad de mesa, ¿sí? Ponerlo en realidad sobre la urna. Acá tiene que estar la firma, ¿sí?, del presidente de mesa y esta es la manera correcta entonces de doblar esta boleta única, ¿sí? Mientras vamos a hablar con la gente porque les digo que hay muchas Dale, dudas hablemos, todavía hablemos. y la gente de la Defensoría está justamente intentando, si se quiere, evacuar estas dudas, ¿eh? Mirá, a ver, vamos a ver si por acá hay alguna de las personas que agarra justamente este papel, este instructivo. Ahí, por ejemplo, vemos, señora, ¿cómo le va? Dice que ya sabe votar. Bueno, ahí está. Hay gente que por ahí dice que ya sabe. Sí. Señora, ¿cómo le va? Le hago una consulta. ¿Sabe votar? ¿Sabe cómo se va a votar esto? Pero no, me estoy llegando tarde. Gracias. Sí, pero Bueno, ahí Ok. está. Bueno, de a poquito, ¿eh? Es gente que se va sumando y que por supuesto algunos de ellos no entienden. Es muy importante decir que esto va a estar de 9 a 13 horas el día de hoy, pero también el día de mañana, ¿sí? Al mismo horario, de 9 a 13 horas el día jueves, que es mañana, va a estar en ese lapso. La gente se puede acercar y entonces reciben este instructivo. Sí. Señora, ¿cómo le A va? ver. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Una consulta. Bueno, está leyendo el instructivo. Sí. ¿Ya sabe cómo se entiende? vota? ¿Tiene algunas dudas? Tengo algo, más o menos, pero justo estaba leyendo porque la verdad que es la primera vez que voy a votar con esta forma así. claro. Pero bueno, nada, no sé. Estaba por consultar ahora bien cómo se hace. ¿Cuáles son las mayores dudas que tiene usted, digo? Porque es una boleta única, ¿no? Y cómo anular el voto tampoco sé. Y bueno, y quería ver si se puede anular o no.
Pero, Bueno, acá tiene, mira, esta gente que está claro, ella no con puede las anular el voto. remeras En y todo demás, caso- que le pueden explicar perfectamente. No, Gracias. Gracias, que tengan ¿Cómo buen día. se anula el voto? Me imagino que habrá querido decir si votar en ella blanco. no termina no, si se votando equivoca. de la manera correcta. No Si sé, se si equivoca, tildás en una claro. misma línea, ¿Qué diputado, hace? supongamos, dos Claro. veces y estás anulando tu propio Bueno, voto porque claro. no es Lógico, correcto. lógico, Me parece claro, que a eso claro. se refirió. Recién estábamos hablando del consumo de leche, quiero traerlo a Nicolás hacia acá. A mí me hablaban, también por supuesto lo agrego a Federico esto que estoy diciendo, a mí me decían en los comunitarios que cuando se restringe el consumo de leche, se restringe absolutamente el consumo de todo. O sea, la leche, todos sabemos que en nuestros hijos es lo último que se restringe. ¿De qué estamos hablando, Nico, cuando mencionamos esto en las familias argentinas? Sí, es como vienen advirtiendo. A ver, el gran problema que se está notando y advirtiendo en las familias argentinas es que de por sí cae el consumo masivo cayó, y eso es dato estadístico oficial. Pero además de esta cuestión, lo que está pasando es que la alimentación, primero que no se cumplen con las recomendaciones diarias justamente desde la Organización Mundial de Salud, que implican para que una criatura y para que una familia tenga mínimamente de 4 a 6 comidas. Hay familias que están ya supliendo algunas porque no llegan. Pero además tiene que ver con un montón de otros inconvenientes, porque tiene que ver con problemas de salud, en un sistema donde la salud también lamentablemente está sufriendo los ajustes y las cuestiones importantes que estamos viendo, que todo eso deteriora el nivel de vida. Acá hay un tema que también me parece Pero no se sabía muy eso, importante. Nicolás, lo dijo el presidente hace algunas horas. Bueno, dijo, vos yo sabés que a nunca mí- dije que iba a ser fácil y falta mucho. Bueno, pero hay un a tema, ver, por no tiene que ejemplo, el sorprender a gobierno- nadie esto. Yo digo una cosa, ¿no? Para pensar, el gobierno posiblemente al no tener un trabajo territorial, lo que hizo fue sacar todo, por ejemplo, cualquier tipo de financiamiento a comedores barriales por considerarlos que venían de fuente de corrupción, de movimientos sociales, etcétera. La cuestión es que hay una falta de contención tan grande que se está evidenciando acá y que las familias no están llegando. El consumo es muy peligroso para la sociedad. A ver, en los números en salud, los números en educación, Federico es profe, sabe que cada vez más chicos tienen dificultades para ir a la escuela, no pueden egresar. O sea, hay problemas sociales que el Estado tiene que dar algún tipo de respuesta. Y yo quería simplemente comentar algo con respecto a la elección. Me parece que hay también un juego mediático donde está obligando un poco a la gente a elegir entre dos opciones, ¿no? Entre una opción A o B. Si no querés que gane Milei, que gane el kirchnerismo. Si no querés que gane el kirchnerismo, votá Milei. Digamos, un poco planteado más. No les diría tanto acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí en la provincia de Buenos Aires se ve mucho más eso. Lo que digo es, la gente tiene que saber que lo que está votando son diputados, y diputados con fuerzas que tienen que, cuanto más representativo es la Cámara de Diputados, más variedad le puede dar al debate, puede afrontar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, digo, de repente, propuestas como la de él, como la de otras fuerzas, pienso en un montón de candidatos muy formados que están presentándose, que a veces Darle no opción tienen. a otro Darle opción. lugar. Y es bueno que los medios también digan, che, hay otras Nicolás, opciones que no están ahí. te agradezco muchísimo por favor. este tiempo con nosotros en tiempo real, siempre es importante. Federico, exactamente lo mismo. Bueno, el domingo estaremos pendientes de todo lo que ocurra, por supuesto, en estas próximas elecciones. Gracias. Bien, déjame decirte nada más. Sí, Hoy dale. hacemos el cierre de campaña en Lomas de Zamora, en la peatonal. Vamos a estar sobre la calle Mex. Vamos a recorrer la peatonal ahí donde también fue una de las primeras expresiones populares de gran repudio al gobierno de Javier Milei y a este ajuste que dice no va a ser fácil, pero para él no es tan difícil. Así que para que nos acompañen los que quieran acompañarnos, vamos a estar junto a Manuela Castañeira y los candidatos anticapitalistas. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos pueden encontrar en la tercera columna, la roja y verde, la izquierda en la ciudad, y en la provincia de Buenos Aires a Manuela Castañeira en la última columna, justamente del lado opuesto donde van a Ok. encontrar expertos. Gracias. Gracias, Federico. Gracias a Gracias, ustedes. Nicolás. No, por favor.